Yo lo siento por el Perú, lo siento porque la imagen que debe tenerse de nuestra patria cuando se ve a un ex jefe de Estado. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. El día de hoy les traigo una noticia bastante contundente y bastante real. Hace poquitos días en Twitter sucedió algo sumamente extraño, ya que el exmandatario Alan García publicó un video. El video fue reciente, de hecho están viendo en momentos la imagen, de qué trata el video, cómo es que sucedió todo esto. Luego de ver el reportaje subido en su cuenta oficial, porque tiene la palomita, le dio like a publicaciones y retuiteó algunas otras. Este suceso es demasiado extraño. Hay tantas probabilidades, una de ellas sería de que quizás un hacker esté usando la cuenta de Alan García porque es la original y está verificada. O quizás es el mismo expresidente. Esto sucedió hace unas semanas, pero nadie lo notó. Fue muy raro. Pero ya que la gente está enganchada con el fútbol y con Perú, con la victoria de Perú, Alan García pudo hacerse presente en las redes sociales. Las pruebas ya antes dichas y los videos que tienen, ¿serán todos verdad? ¿Cuánta probabilidad de que Alan esté muerto tiene sentido? ¿Por qué tantas figuras polémicas e importantes de mi país dicen que está vivo? ¿Por qué este misterio de que posiblemente esté vivo nunca salió en la televisión peruana? Esto es muy extraño y extravagante. ¿Será toda una conspiración de los medios? ¿O será tan solo un hacker más en Twitter? Pero como dije anteriormente, es la cuenta oficial y verificada de Alan García. Si tienes alguna explicación o algún comentario, házmelo saber en la caja de los comentarios de YouTube. Yo los leeré gustoso y encantado. Sin nada más que decir, un besazo, bye bye, suscríbete, dale a like, muchísimo, muy importante. Y sígueme en mis diferentes redes sociales. Ahora sí, me despido, buenas noches. Esas condiciones es muy lamentable. Uno debe tener conducta como presidente, pero también conducta como expresidente. Alan García también se refirió a la interpelación del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, quien tendrá que explicar ante el Congreso de la República. Centavos más, centavos menos, ese es otro problema.